y ya, bueno, ya tenemos nuestra aula virtual. Imagínense, si no hubiera sido por la pandemia, no sé si hasta este momento ya hubiéramos tenido un aula virtual. Miren cómo es que las circunstancias nos llevan a desarrollar otras habilidades, diría. Y acá dice, implica puesta en práctica de técnicas variadas. Técnicas, necesitamos otras cosas, otras formas de enseñanza y aprendizaje. Siguiente, implica valoraciones. Es necesario, jóvenes, es necesario valorar las circunstancias. Es necesario en todos los aspectos. Puede ser institucional, puede ser personal, puede ser profesional, pero se necesita valorar. Usa criterios de rigor, por supuesto. Si nosotros no tuviéramos, jóvenes, un criterio de rigor, o sea, no habría una limitante. Por ejemplo, en el sílabo dice, el tanto por ciento tienes que asistir, pero hay un margen de porcentaje que se puede dar al estudiante para que por alguna razón, salud o lo que fuere, no asista, pero hay un pequeño margen. Pero ¿qué pasaría si no habría ese pequeño margen? No habría un rigor. La evaluación es vigesimal. El margen es 10.5. De 10.5 para atrás ya no puedes aprobar. Si no hubiera esa limitante, no se podría determinar, jóvenes. Entonces, es necesario usar criterios de rigor, o sea, usar marcos. Es necesario hacer esos encuadres. Y en cuanto al proceso, están las dimensiones. Aquí vamos a utilizar el diagnóstico FODA, fortalezas, oportunidades, las debilidades y las amenazas. Veremos en esta parte de las dimensiones. Bien, hasta aquí, jóvenes, ¿hay preguntas? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? Yo tengo una pregunta. Jennifer. Sí, profesora. Sobre los procesos de las dimensiones, no lo he entendido muy bien. ¿Podría volver a explicar? Ya. Claro, muy bien. Gracias, Jennifer. Gracias por tu pregunta. En cuanto a los procesos de un diagnóstico, dice externas e internas. Esto lo vamos a ver detalladamente más adelante, pero la pregunta de Jennifer es para explicarle un poco más. Bien, entonces aquí, en los procesos de las dimensiones, externa e interna. Hace un momento les explicaba que, por ejemplo, la política actual económica, uno, vamos a la institución educativa, aquí donde estamos, la escuela, y cada uno en su lugar necesita tener la mejor laptop, necesita tener una internet que sea muy accesible y que no esté deteniéndose y que no haya estas dificultades durante el proceso de su desarrollo académico. Entonces, si la política económica de nuestro país no es la más favorable y en casa, que es la parte interna, en casa, tal vez la solvencia económica también va a verse afectada por la política económica actual. Entonces, la política económica actual es el carácter externo y en casa el ingreso familiar es el carácter interno. Pero los dos finalmente se van a interrelacionar. Si la política económica fuera de la mejor, los trabajos hubieran, pues si en la casa no habría necesidad, entonces tendríamos los mejores equipos de multimedia de última generación, lo mejor tuviéramos. Pero como nuestra política actual económica está un poco resquebrajada, entonces también esto va a afectar a nuestro ingreso familiar en casa.
eso es lo que digo, la política económica del país es el aspecto externo y la solvencia económica que se maneja en casa es el aspecto interno. Los dos se interrelacionan, los dos, el uno va a depender del otro. Eso es un ejemplo en la parte económica. Ahora, vamos en la parte educativa. Externo e interno. Externo. Nosotros tenemos ahora algunas reglas, por ejemplo, SUNEDU. SUNEDU es un ente externo. SUNEDU dice, ahora, que para graduarse el estudiante necesita tener primero un trabajo académico. Ya, termina sus 5 años, presenta un trabajo académico. Luego de esta sustentación, que lo pueden hacer entre 1 o 2 o según cómo pueden los jóvenes reunirse para hacer ese trabajo, al término de sus 10 ciclos, tiene que aprobar ese trabajo. Después tiene que sustentar su tesis. O sea, ya no hay la entrega de un bachillerato automático como antes había. Es una política educativa de la SUNEDU y esto es la parte externa. ¿Que afecta o no? En algunos casos sí. Ahora, la política interna. En la institución, ya vamos a la institución, el estudiante debe tener sus 10 ciclos invictos para que pueda tener acceso a este trabajo académico, para que pueda sustentarlo. Y así, después de una sustentación, aprobación, ya puede recibir su bachillerato del que antes se recibía de una manera automática. Entonces, este grado de bachiller que antes se recibía al término de los 10 ciclos nada más, ahora ya no. Ahora se necesita hacer un trabajo, sustentarlo, aprobarlo y luego se va a gestionar su grado de bachiller. Mire, la política interna de la institución ha variado en función a la política externa de la SUNEDU, pero los dos se interrelacionan. Entonces, estas cosas tienen que ver, uno que es fuera y otro que es dentro. A ver, vuelvo a explicar. Yo sé, jóvenes, que este tema es va a ser un poquito complicado, pero igual, yo me detengo en un solo tema y luego ahí vamos a tener que incidir hasta que lo podamos entender. A ver, quiero escuchar una participación. A ver, Saraí Córdoba, Silva. Sí, Miss, tengo una duda. Usted nos ha explicado cómo es que la externa afecta a la interna, pero quisiera saber cómo podría afectar, por ejemplo, en ese caso, la interna a la externa. O sea, en caso contrario, ¿cómo podría afectar? O no se puede, solamente desde que la externa siempre afecta a la interna. Claro, no puede afectar la interna a la externa porque es la escuela en función a la SUNEDU. Como nosotros le vamos a hacer a la SUNEDU que se retraiga, va a ser un poquito complicado, que tal vez sí se puede hacer, pero difícilmente, ¿no? Que nosotros tengamos influencias sobre la SUNEDU o sobre el Ministerio de Educación, va a ser un poco, que se puede tal vez lograr, sí, pero es difícil. En cambio, lo externo sí afecta a lo interno. Ahora, si nosotros lo miramos en otro ámbito, ¿cómo lo interno afecta a lo externo? Si nosotros somos una institución educativa con muy buena calidad, bueno, se va a difundir, la gente nos va a reconocer, entonces podemos tener ahí una influencia, pero difícilmente que el ente superior, es como decir que la SUNEDU dependa de nosotros. Va a ser muy complicado, muy complicado. Otro ejemplo, a ver, quiero que todavía no, yo sé que todavía no ha quedado claro, voy a hacer otro ejemplo. A ver, se están ofreciendo, es un ejemplo, algo hipotético, se están ofreciendo estudios, altos estudios en cuanto al manejo de aulas virtuales,
procedimientos, métodos virtuales para que nosotros podamos tener acceso a estas plataformas y así tener un mejor desempeño docente, por ejemplo. Eso es externo. Eso es externo. Hay estudios que ¿quién los está ofertando? Vamos a pensar que lo está ofertando la SUNEDU o el Ministerio de Educación. Lo están ofertando ellos, porque sí lo están haciendo. Entonces, eso es externo. Interno, nosotros lo necesitamos. Entonces, yo tengo que aprovechar esta oportunidad, porque esa parte externa, que cualquiera de los docentes, puede ser el Ministerio de Educación o puede ser la SUNEDU, estamos dando estos estudios, estas capacitaciones o actualizaciones para que nosotros podamos tener acceso a estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que son las aulas virtuales, las plataformas, etc. Eso es lo externo, esa es la oferta. Ahora yo, la institución, necesitamos como maestros estar actualizados, saber el manejo de estas plataformas, saber elaborar instrumentos, diseños virtuales para que tengamos una mejor o un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, eso que se está ofreciendo es una oportunidad y yo tengo que aprovechar esta oportunidad y eso para mí se convierte en una fortaleza. Lo externo va a tener que ir, se interrelaciona con lo interno. Y toda vez que hayan cosas que están fuera, como las oportunidades y las amenazas, estas son dimensiones externas. Y toda vez que hay cosas dentro, como las fortalezas y las debilidades, esos son componentes internos. Eso no olvidarnos. Entonces, todo lo que está fuera, lo externo, son amenazas, son oportunidades. Hay un curso que se está dictando, yo lo necesito. Eso es una oportunidad, porque me va a fortalecer. Pero ¿qué pasa cuando haya una amenaza? La amenaza dice, las nuevas leyes educativas están diciendo que los maestros van a tener 3 evaluaciones. La primera, tienes que irte a dar tu examen. Bien, me voy. Pero resulta que en la calificación dice la respuesta, no, se necesita tener mayor ponderado. Muy bien, no se aprobó. Vamos al segundo. El profesor se va y igual, da su examen. No, tampoco se aprobó, no lograste. Vamos para el tercero, tampoco se aprobó. Ya no se queda ahí, sino que se va a su casa. Ya está despedido. Eso es una amenaza, jóvenes. Eso es una amenaza que es un carácter externo. Mientras que lo interno son las fortalezas y las debilidades que uno pueda tener o que la institución pueda tener. Las oportunidades y amenazas son de carácter externo. Eso es el análisis FODA. F-O-D-A. F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Más adelante vamos a trabajar solamente esto nada más. Pero mi pregunta es en este momento, Jennifer, ¿logré explicarte lo que tú querías saber? Sí, sí lo entendí. Bien, Saraí Córdoba también. ¿Lograste entender que lo interno no puede influenciar a lo externo? Sí, Miss, muchas gracias. Sí, porque imagínate en lo externo, como decía, si hay una ley que dice que a la tercera evaluación el docente que no aprueba se va a su casa, ¿qué hace el profesor? ¿Cómo hace que esa ley cambie? Difícilmente se podría hacer. Sí, eso es lo que yo pregunté porque en un momento también dado escuché de que una afectaba a la otra, entonces a mí surgió la duda de, entonces la interna afecta a la externa y pues no quería quedarme con la duda, por eso le pregunté. No, está bien, gracias. Gracias, Saray. Carolina, te escuchamos, Carolina, tu participación. Sí, profesora, quería saber si había entendido, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de estas dos dimensiones. Una externa sería, puede ser las medidas que las instituciones, tanto colegios como educaciones superiores, han tomado
con esto de la pandemia, y algo interno sería el plan de estudios de cada institución. Exacto. A ver si entendí. Exacto. Ah. Sí, muy bien, ajá. Ahora el plan de estudios, los planes de estudios deben cambiar. Siempre en superior se van a ver planes de estudio, diseños curriculares. Esto debe cambiar porque estamos en un nuevo sistema educativo. Si antes era el constructivismo, ahora es el conectivismo, porque hay que estar conectados. Bueno, eso es algo que estoy diciendo yo por mi propia cuenta. Yo no he leído esto en los libros, ¿no? Pero de todas maneras, ahora todo es la conexión, la internet y el virtualismo y todo lo que se está ahora avanzando. Pero bueno, jóvenes, Carolina, muy bien, sí, muy bien tu ejemplo. Ahora se tiene que mejorar en todo esto. Otra pregunta, jóvenes, ¿alguien quiere aportar? Recuerden que siempre las participaciones están siendo tenidas en cuenta. ¿Sí? ¿No hay más preguntas? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Díganme que sí o que no. Y profesora. ¿Ya? Muy bien, Jennifer. Avanzamos entonces. Bien, vamos con los ámbitos. Los ámbitos, en este caso, son personal, contexto social y relacional, contexto educativo. Entonces vemos aquí en el ámbito personal. Ámbito personal, nosotros podemos hacer nuestro propio FODA en nosotros mismos. En el contexto social y relacional también, cuando se trabaja en equipo, sobre todo los proyectos colaborativos, es un trabajo en equipo muy interesante. Jóvenes, hoy está en vigencia los trabajos colaborativos, los corporativos, pero es necesario, porque siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien. Uno solo no puede hacer las cosas, jóvenes. En cambio, si trabajamos en equipo, qué bonito, qué interesante resulta. La persona tiene su idea, acá otra idea, y se enriquece lo que uno está tratando de armar, un proyecto, y finalmente tenemos pues ya un proyecto muy nutrido, porque se trabajó en equipo. Pero si no se trabaja en equipo, jóvenes, no funcionan los proyectos individuales, porque siempre se va a requerir de la ayuda de otras personas. Y luego, otro ámbito, el contexto educativo, por supuesto. Es un contexto en donde participan los directivos, los jerárquicos, los administrativos, la plana docente, los estudiantes, los padres de familia y todos los responsables de la logística para que funcione la institución. Y todos son importantes, jóvenes, todos somos importantes, desde la persona que está a la puerta, que hace la conserjería, desde ahí hasta la dirección general. Todos somos importantes. Imagínense que la escuela esté tan sucia en la institución, que no haya una persona que se responsabilice de la limpieza, del mantenimiento. ¡Qué horrible! No se puede estudiar ahí. Qué importantes, todos somos importantes, jóvenes. Entonces, ¿en qué lugar? En los ámbitos de un diagnóstico, se puede hacer un diagnóstico FODA en lo personal, en el contexto social y relacional, en el contexto educativo, en cualquiera de esos ámbitos se puede realizar un diagnóstico situacional o una evaluación institucional o, como les decía, un análisis FODA. Bien. Vamos a ver ahora la delimitación de los conceptos. Fuentes de información. Tenemos la investigación directa, registro administrativo, fuentes personales, fuentes institucionales. Son las fuentes de donde uno obtiene información para el diagnóstico, para que podamos realizar
un diagnóstico se necesita estas fuentes de información. Investigación directa, registro administrativo. Se necesitan todos esos documentos para que de ahí podamos nosotros deducir cómo está la institución. En cuanto a estos diagnósticos, ¿cómo pueden ser? ¿Qué modos se pueden emplear? Parcial, integral, simple, complejo, según el tipo de participantes. De manera que hay diferentes formas o modalidades de cómo realizar un diagnóstico situacional. Luego, vemos aquí, estamos en la delimitación de conceptos, la evaluación. Tenemos esta evaluación tradicional, el control del alumnado, actual, análisis y valoración de elementos del proceso. Ahora, jóvenes, no está bien una política de seguimiento. Eso era en otro tiempo. Ahora lo que se hace es el análisis y la valoración de elementos del proceso. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está el proceso educativo? Por ejemplo, ustedes, vamos a investigación 3. Si analizamos y valoramos todos los elementos que se tuvieron en cuenta para terminar el ciclo, ustedes, ¿con qué conocimientos teóricos terminaron? Cada uno es consciente, jóvenes. Cada uno es consciente cómo ha trabajado, cómo empezó en abril y cómo llegó hasta el 6 de agosto. Cada uno es consciente. Estamos viendo una evaluación introspectiva de cada uno. Entonces, aquí, actualmente, análisis y valoración de elementos del proceso. Uno mismo se analiza y valora todos los elementos del proceso que ha seguido y tiene un diagnóstico. Eso es lo que se hace ahora, solamente mirando una asignatura. Ahora mírense cada uno, mirémonos todo el ciclo, ahora el cuarto ciclo, pero antes del tercero, ahora el cuarto, después toda la carrera de educación y después toda la institución. Mientras que antes se hacía un control, una política de seguimiento, ahora no. Ahora la evaluación consiste en hacer un análisis y valoración de elementos del proceso. ¿La educación es de calidad? Esa es la pregunta. Pero también hay que ver, jóvenes, para que tengamos una educación de calidad, ¿tenemos las herramientas de calidad? También hay que cuidar esto, ¿no? Bien, vamos ahora con esta parte, evolución del concepto. ¿Cómo es que se ha cambiado el concepto de la evaluación institucional? Medición, comparación, ponderación e implicación. Estas cuatro dimensiones han ido cada vez mejorando. Si antes se estaba midiendo, luego se hacía una comparación, luego se hace una ponderación, o sea, se ponderan los resultados, se obtiene de aquí una sumatoria, otra, según los aspectos que uno quiere evaluar. Si queremos ver la parte por ejemplo, la informática, el proceso de enseñanza-aprendizaje, si queremos ver la parte de la gestión institucional, se está obteniendo un resultado por cada uno de estos aspectos y después se está sumando, después que se suma se divide entre sí, se tiene un resultado final, entonces tenemos una ponderación de resultados. Y finalmente, ¿qué implicación tiene todo lo que uno está haciendo? ¿Qué implica? O sea, ¿qué es lo que contiene esta evaluación? Miren, cómo es que se ha ido evolucionando el término, la evaluación o los resultados que uno tiene según una empresa, una institución educativa, específicamente un colegio que ustedes quisieran evaluar, o pensando en uno mismo también. Luego vemos aquí clases de evaluación. Si pensamos en una medición, es una evaluación descriptiva. Si es una comparación, es una evaluación sumativa. Si es una ponderación, es una formativa.
Y si es una implicación, es una negociada. Qué interesante, jóvenes. Cuando dicen una evaluación descriptiva, es porque está midiendo, describe, solamente está describiendo. Por ejemplo, ¿cuándo es una descriptiva? Vamos a una institución educativa, llegamos a la puerta principal, observamos los pabellones, vamos, ingresamos aula por aula, decimos aquí hay 30 carpetas, aquí en esta aula hay 20, acá hay 25, acá hay 30 igual, etc. ¿Y cómo se encuentra? ¿En qué estado se encuentra? Está, sí, en muy buenas condiciones. ¿Y cómo está el área de la parte administrativa? ¿Cómo están las direcciones académicas, general? Estoy solamente describiendo el modo. Miren, ese tipo de evaluación no nos ayuda mucho. La evolución del concepto en cuanto a la evaluación comparativa,